Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy nos toca hablar sobre las inteligencias múltiples. Espero que hayan tenido una buena semana y con esa actividad que es temprano, podamos nosotros tener el espacio y también podamos tener todo el tiempo suficiente para poder tener este diálogo que vamos a entablar en torno a las inteligencias múltiples. ¿Qué tal? ¿Cómo está la semana? ¿Quién me cuenta un poco? ¿Desde dónde nos están escuchando en este momento? A ver, ¿desde dónde nos está escuchando? Eh, a ver, Ah, ¿quién sí, me sí, ahora, necesita? eso fue. René, saco el micrófono abierto. Dinos, René, ¿desde dónde nos está escuchando? ¿Cómo está el clima? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo te fue? Estoy en una provincia de Cochabamba, doctor, buenos días, buenos días. Buenos días, René. ¿Y desde qué parte de Cochabamba? A ver, cuéntanos un poco. De Punata, doctor. Oh, qué lindo. Un lugar muy, muy, muy bonito. ¿Tú vives allá o trabajas allá? Bueno, se perdió creo que la conexión con René. Luz, ¿de dónde nos está escuchando, Luz? Buenos días, doctor. Les estoy escuchando de Yagua. El tiempo aquí está haciendo mucho frío. Ahí estamos con doble equipo, creo. Estamos con mucho eco. Sí, aquí también en Sucre hemos tenido una semana un poco fría. Pensábamos que ya íbamos a pasar en esta semana, pero sí, esta semana ha sido un poquito fría. Creemos de que ya un poco a poco Para va a ver ir todos cómo, dónde estamos. cambiando el Ahí. tiempo. Así nos va a hacer. A ver, Hola, doctor. perdón, Hola, René. Sí, sí, Luz, te escucho. Ahora está mucho mejor doctor. la Sí, conexión. ¿Dónde va a aparecer el video? sí, doctor. Ah, Yo ya, sé ya. que Aquí aquí tres en puntos de vista. Yagua está haciendo mucho frío. Han bajado las temperaturas esta semana, justo cuando los niños tenían que entrar al colegio o a escuela. Y indican los pronósticos que va a haber nevadas o chubascos. Entonces hay que cuidarnos nomás, doctor. Y la semana para la Universidad Nacional Siglo XX está siendo ajetreada por el 38 aniversario de nuestra universidad, de nuestra prestigiosa universidad. Estamos con actividades en festejando la Universidad Nacional Siglo XX. Es así como estamos pasando los colegas que son tanto administrativos y docentes en la universidad, con ajetreos, doctor. Ah, están con el aniversario. A ver, contanos un poquito, ¿cuándo es el aniversario, Luz? Doctor, el 1 de agosto cumplimos 38 años de vida en la Universidad Nacional Siglo XX, en nuestra prestigiosa institución. Y bueno, pues las autoridades de nuestra Universidad Nacional Siglo XX nos han hecho conocer un cronograma oficial de actividades, las cuales son culturales y también son de destacamiento. Entonces, como le digo, estamos de aniversario, estamos ajetreados tanto docentes como administrativos en nuestra Universidad Nacional Siglo XX. Y bueno, pues orgullosos de ser parte de esta prestigiosa institución de nuestra Universidad Nacional Siglo XX, doctor. Personalmente yo me siento muy orgullosa, ya que he sido formada en esta nuestra prestigiosa universidad y sigo yo impartiendo mis conocimientos también como administrativo, como le decía, las experiencias que me han dotado mis docentes, y mi universidad también los estoy impartiendo en casos particulares, ya que mi persona es actualmente administrativa de la Universidad Nacional Siglo XX, doctor. Qué bueno, Luz. Mira, 38 años de aniversario, el 1 de agosto que lo cumplen. Un saludo muy fraterno, entonces, a aquellas autoridades a quienes conocemos, al señor rector, también al director de posgrado, Heriberto Molina, al coordinador de los programas de maestrías, doctorados, el doctor Basilio. Bueno, los apoyos que siempre están ahí, Nelson,
Roberto, Rubén, que hemos tenido la oportunidad de ser parte de algunos programas y también dictar clases con esta universidad, que si bien es bastante nueva en relación a todas las otras universidades a nivel nacional, pero es también una universidad que se ha logrado posicionar de manera rápida, con ideas innovadoras, con programas y propuestas novedosos y muy cercanos a la necesidad de la población. Bueno, hacemos extensivas entonces nuestra felicitación a esta Universidad Nacional Siglo XX, que prácticamente es la universidad de Yayagua, del pueblo, ¿no? La que ha tratado de responder a esta ideología y este pensamiento político reivindicatorio muy interesante. Y Yayagua se vuelve ahora símbolo de una acción, una actividad académica en todo el norte de Potosí, ¿no? Muchas felicidades a aquellos docentes entonces que imparten clases ahí, a aquellos profesionales administrativos también que son parte de esta institución, que puedan tener una semana de festejos y una semana la cual sirva de análisis, reflexión, autoevaluación, de proyecciones, también de metas futuras en beneficio de toda esta comunidad universitaria y de la sociedad que siempre está pendiente de estar recibiendo información, cualificación de las casas superiores de estudio como es la Universidad Nacional Siglo XX. Entonces, señoras y señores maestrantes, con esta pequeña introducción, y están ingresando poco a poco los maestrantes, vamos a dar inicio nosotros a nuestras clases. Hemos tenido que habilitar esta cuenta de Zoom, la vamos a habilitar también en la plataforma para que después esta sesión que está siendo grabada pueda ser de consulta permanente. Bueno, recordemos un poco de lo que hemos estado conversando más antes, en clases anteriores. Eh, Hemos hablado nosotros acerca de los enfoques de aprendizaje. Y acerca de estos enfoques de aprendizaje, el aprendizaje como tal, que puede ser la recepción de información, pero más que solamente una recepción de información, es una deconstrucción de conocimientos. Y debería ser ese nivel. No solamente ser meros receptores de la información, sino que también buscar nosotros procesos mentales que vayan a cambiar acciones, conductas, que vayan a generar hábitos y que puedan hacer de nosotros personas que puedan ir apoyando permanentemente a objetivos tanto individuales, profesionales, colectivos, sociales. Pero si es que no llegamos a este ámbito de la reflexión, era como malgastar la energía, hablábamos la anterior vez. Y tenemos que saber interiorizar todo esto. Habíamos recordado de nuevo que la metacognición nos sirve a nosotros a una comprensión de todo lo que podemos adquirir como parte cognitiva, pero la metacognición como esas condiciones que nosotros podemos tener de autoconocernos, autoevaluarnos y tener con mayor certeza las características personales que tenemos al momento de poder asimilar un conocimiento. Tiempos, dónde puedo aprender mejor, cómo puedo aprender mejor, qué es lo que debo hacer para aprender mejor. Podemos conocernos hacia nosotros mismos, pero también necesitamos conocer diferentes estrategias que van a apoyar de acuerdo a la característica de pensamiento y de procedimiento que nosotros tenemos. En eso es lo que habíamos hablado. También mencionábamos a Burón, por ejemplo, este señor que nos hablaba que reflexionando sobre los propios procesos mentales podemos nosotros inducir y podemos trabajar de manera más estratégica procesos de asimilación de conocimientos. Esos procesos de tanto conocernos hacia nosotros mismos y utilizar estrategias personales, nos vamos a ir conociendo como metacognición. Las estrategias mentales las habíamos hablado en 6 procedimientos. ¿Qué me propongo lograr con mi lectura? ¿Cómo haré para que mi lectura sea más efectiva? ¿Qué es lo fundamental
para el momento de iniciar una lectura, los obstáculos que puedo yo llegar a tener ya conociéndome a mí mismo con un texto determinado, cómo puedo evaluar este mismo proceso y lo fundamental al final también es cuál va a ser la parte práctica, para qué voy a aplicar esto. Esto está muy articulado a un conocimiento significativo. Si no llego a practicar, no puedo poner en práctica estos conocimientos, no van a llegar a esa categoría de ser conocimientos significativos. Y lo que va a ocurrir es que se van a ir perdiendo progresivamente en el tiempo. Si es que algo no se aplica, entonces se va desvaneciendo. Sobre este punto habíamos hablado de 3 estrategias metacognitivas que desde un rol docente nos pueden apoyar. Uno, el uso de las áreas que puede ser utilizado en todas las áreas académicas. Esos procedimientos para motivar una metacognición con los estudiantes. Otro, que debe llevar al estudiante hacia la reflexión, que debe llevar hacia una metalectura, una metacomprensión, más que la solamente repetición de un contenido. Esta metalectura, metacomprensión, será la articulación de estos contenidos con el contexto, la articulación de estos contenidos con su utilidad, con su practicidad. Esa reflexión nos lleva a la metacomprensión, la metacognición. Y un tercer elemento que debe ser constante, permanente. Habíamos orientado que en la práctica docente en educación superior debemos guardar un momento permanentemente al iniciar las clases o al concluir las clases para tomar en cuenta estos elementos de las estrategias metacognitivas para inducir a los estudiantes a poder tener posteriormente habilidades y también hábitos en el manejo de estas estrategias. Un siguiente elemento que habíamos abordado era la motivación. Y esta motivación veíamos que puede ser tanto intrínseca como puede ser extrínseca. Esa intrínseca que son las cualidades internas que cada uno de las personas tiene, una motivación interna de crecimiento personal, profesional, que puede ser para cada una de las personas y que le motiva progresivamente a continuar con una actividad académica. Puede ser extrínseca desde un sentido conductista, pero también desde un sentido de recompensa o de estímulos de respuesta, pero más en el sentido de que es una motivación externa, de afuera, la intrínseca, la interna, la extrínseca, de afuera, una recompensa, un espacio social, laboral diferente con otras oportunidades que puede ser también oportunidades de crecimiento académico, oportunidades de apertura de formación y otras. Esa extrínseca va a valer muchísimo en función a las características de cada una de las personas. En tanto nos conozcamos muy bien, vamos a saber cuáles son esas motivaciones intrínsecas, las que a nosotros nos mueven, y las extrínsecas. Tenemos autores ahí que nos acompañan mencionando que estas motivaciones intrínsecas son son las recomendables, podríamos decir. Son las recomendables y son aquellas que van a perdurar, van a estar por mucho más tiempo con nosotros. Y nos mencionan que una motivación intrínseca puede traer con nosotros diferentes logros que posteriormente se van a volver motivaciones extrínsecas. Sin embargo, también tenemos otros autores que mencionan que es al revés, ¿no? Que primero viene una motivación extrínseca, luego la interiorizas y después las vuelves más constante. Al final, dentro de este diálogo de opiniones de las motivaciones, lo más importante es poder mantener un equilibrio entre ambas, pero la más perdurable de alguna manera siempre va a ser la intrínseca, porque esa es la que se te va a quedar contigo. Es aquella que va a fomentar el desarrollo de principios, cualidades, también de diferentes características personales que van a ir forjando de alguna manera el tipo de persona y de profesional que eres. Entonces, esa motivación es aquella que hay que buscar permanentemente y la única forma de hacerlo es conversando, dialogando con los estudiantes. Hemos hablado después de los conocimientos estratégicos, cómo poder llegar a los estudiantes.
ser más empáticos, buscar espacios de diálogo, de conversación, teniendo mucho cuidado de no romper también esta línea del respeto, buscar un diálogo abierto, pero también con intereses comunes, con intereses centrados en el contenido. Buscar ser docentes motivadores para plantear metas. No motivamos a nuestros estudiantes, no solamente eh, la muestra de los contenidos, la transmisión de los conocimientos va a ser suficiente. Si no logramos motivarlos, no vamos a llegar a una estrategia pedagógica real que pueda ir orientada al desarrollo de motivaciones intrínsecas. Dentro de estos conocimientos también habíamos hablado sobre las estrategias. Estas estrategias que pueden estar articuladas a las metas de aprendizaje, ver nuevos conceptos, el grado de control y de regulación que podemos hacer en el grupo, una transferencia gradual del control. No necesariamente una actividad de clase va a ser aquella en la que se mantenga el control permanente por el docente, sino que podemos ir delegando. Un ejemplo, acá lo habíamos puesto que podemos hacer nosotros aspectos de coevaluación. Podemos trabajar procedimientos de coevaluación para que los estudiantes, uno, se pongan en la situación del docente, dos, manejen aspectos empáticos para que en las que pueden ponerse en el lugar también de sus compañeros, de sus pares. Pero tal vez el más fundamental en este caso, que tiene también un objetivo de dominio de contenidos, es que si es que voy a evaluar, tengo que conocer ese contenido. Si no, no voy a poder evaluarlo. Y ahí estamos motivando también al estudiante de que si va a evaluar a sus compañeros, tiene que estar preparado también a que le puedan refutar esa evaluación. Por eso es que se va a preparar, por eso es que va a leer, va a conversar. Esa coevaluación es muy positiva y está en el marco de este elemento que es dar una transferencia progresiva del control que podemos tener en las clases. Eso nos ayuda mucho también el trabajo en grupos y la reflexión, pero siempre y cuando también manejemos grupos, que tengamos grupos manejables. Hablamos de 25, 30, es lo ideal, ¿no? En educación superior. Ya arriba de 30, 40 ya no puedes trabajar mucho a este otro nivel de una estructura organizativa de taller. Puedes hacer con grupos, pero vamos a tener grupos también mayoritarios, arriba de 6 y 7 no es muy recomendable. Y vamos a adoptar más que todo una organización de tipo auditorio, tipo conferencia. Esa ya es netamente de transmisión unidireccional con ciertos elementos de construcción y de diálogo. También teníamos resguardar el grado de novedad, no concluir una unidad temática y tampoco lanzar la información como que es un contenido conclusivo. No podemos nosotros hablar de que es una unidad temática que se cierra y ahí concluye, sino siempre desarrollar al final algunas preguntas analíticas sobre la opinión del contenido desarrollado, dónde podría aplicar este contenido. ¿Usted cree de que todos estos elementos son cerrados? Hay algunos más que pueden incrementarse. La ciencia y la tecnología están acordes a este contenido. Podríamos hablar de otros también. Son preguntas que nos ayudan a abrir los espacios de análisis y de reflexión para no quedarnos solamente en contenidos conclusivos, finales, terminales, que en educación superior no es lo importante. Decimos que en el ámbito de educación superior hablamos sobre los aspectos académicos, investigativos y aspectos de reflexión social. Lo académico, lo investigativo nos ayudan y van a estar permanentemente de forma transversal en cada una de nuestras actividades. Y por último, los pasos que implican la consecución de los objetivos de aprendizaje. Seguir una cierta secuencia. Si vamos a tener una secuencia de estos pasos, un buen instrumento acá, una buena herramienta es la didáctica. La didáctica nos va a hablar de los componentes pedagógicos de organización.
Nos va a hablar de los objetivos, los contenidos, los métodos, los medios, las formas de organización, la evaluación. Pero esta secuencia la podemos ver de esta manera, pero también la podemos cambiar. Estas secuencias de procesos pedagógicos es bueno que se puedan conversar y compartir con los estudiantes para que tengan también ellos un panorama de cómo va a ir trabajándose progresivamente los contenidos y bajo qué tipos de organización. Esta secuencia de pasos ayuda a mantener la coherencia, la lógica sistémica de un proceso pedagógico. Con esto, nosotros habíamos dado pie a la siguiente etapa, que era el de poder hablar sobre las inteligencias múltiples que nos pone a nosotros Howard Gardner, este psicólogo estadounidense, que nos habla sobre cómo nosotros podemos empezar a desarrollar y desenvolvernos en diferentes espacios, tanto familiares, profesionales y otros, y que para cada una de este tipo de desenvolvimiento y de cada uno de este tipo de adecuación, desarrollamos diferentes inteligencias. Bueno, ahí es parte de estaríamos recapitulizando todo lo que nosotros tenemos, lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Alguna opinión? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo sobre este punto en el cual quisieran compartir o dialogar? ¿Qué es lo que opinas de esto, Alan? Alan Ugarte. Bueno, creo que Alan no nos está siguiendo. Estamos también con Julio. ¿Qué opinas, Julio? Julio Rojas. Antes de, antes de dar oportunidad de manera voluntaria, todos vamos a ir preguntando Doctor, de forma aleatoria. Julio, ¿cómo estás? ¿Has escuchado lo que hemos recapitulado todo lo de la última clase? ¿Qué opinas de esto, Julio? doctor, buenos días. Un poquito mal de salud, doctor. Bueno, Estos fríos, ¿no? sí, resfriado estoy, doctor. No te Tal vez, preocupes, Julio. De todas maneras, sabemos que doctor. estás ahí conectado y estás con nosotros. Tenemos los micrófonos encendidos también de Ramiro y de René. A ver, uno de los dos que quiere ampliar esta información o por lo menos dar su opinión de lo que hemos hablado. Aló, doctor, buenos días. Iván, Sí, ¿cómo Iván está, doctor? Choque, ¿cómo Buenos estás, días. Iván? Doctor, algo que me llama mucho la atención es el hacer que el estudiante tenga un poco más de interés en su estudio. La automotivación, como usted lo llamó en estos momentos, y lo que estuvimos abarcando también en la clase posterior, es de que algunos docentes no lo realizamos ese tipo de trabajo a nuestros estudiantes, podría decirlo. ¿Por qué? Uno de aquellos es que creo, esta partecita voy a aplicarlo bien, no importa lo que el estudiante tenga en su contexto social. Por ejemplo, me refiero a algunos estudiantes que ya tienen familias. Esos estudiantes, por ejemplo, naturalmente trabajan para sostener a su familia, pero a su vez estudian. Ah, podría decirlo, no hay un poquito de comprensión en su actividad, podría decirle, para que el estudiante pueda seguir un poco más adelante. Es evidente que el docente también tiene, bueno, de acuerdo a sus, eh, mm, bueno, de acuerdo a su trabajo, en calificar al estudiante de forma cómo está realizando su proceso de aprendizaje y enseñanza. ¿No? Entonces, hay veces yo me pongo a pensar de que un poquito deberíamos tener esa tolerancia, no muy grande, ¿no? Un poquito de tolerancia para aquellos estudiantes que, bueno, deben tener algún problema en su área social, podría decirle, ¿no?
Y bueno, a través de eso, el docente podría un poco más hacerlo, más motivarle al estudiante para que no lo deje la carrera, no deje de estudiar, más bien salga adelante. Es un poco, me llama la atención porque veo que algunos docentes son muy estrictos en su materia, muy estrictos en su área de formación. Si el estudiante no viene, lastimosamente se reprueba, ¿no? Entonces, hay veces me pongo a pensar diciendo de que, ¿por qué no compartimos un poco de plática con el mismo estudiante y podamos solucionarlo juntamente con él y a su vez motivarlo para que siga adelante, porque es un doble trabajo que está realizando el estudiante también, doctor? No sé si ahí me estoy pudiendo equivocar o tal vez un poco estoy hablando por demás, doctor. No, Iván, Doctor, mira, buenos días. a ver, antes de que continúe René también, hay todo un enfoque pedagógico y vale la pena hablar también de qué es este otro enfoque andragógico. Teóricamente, la pedagogía está orientada solamente a la orientación y conducción del niño o niña, por su etimología, por la etimología de las palabras. Y andragogía estaría orientada a la conducción y orientación de las personas adultas, mayores. Dentro de estos enfoques, nos mencionan de que la orientación y la motivación deberíamos desarrollarse en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, pero que la motivación, tanto intrínseca o extrínseca, es más característica en educación superior dependiente de cada uno. Sin embargo, ahí has tocado un tema muy importante, Iván, que es que no todos los estudiantes que ingresan entre los 18 y 25 años, que más o menos es el rango de estudiantes que tenemos en educación superior, vienen con las mismas condiciones. Muchos de ellos ya entran con una responsabilidad social, tienen ya un hijo, ya tienen una familia, están desarrollando una actividad laboral también. Y de alguna manera son esos estudiantes quienes más requieren motivación, a quienes más requieren desarrollar este aspecto metacognitivo. Todos creemos que tal y como hemos aprendido en primaria y en secundaria va a ser para toda la vida el proceso de desarrollo de procesos educativos, proceso de enseñanza-aprendizaje, podríamos mencionar, y lo que denominamos en educación superior proceso docente educativo. Esto basándonos en las palabras de Sayas, ¿no? Sin embargo, las nuevas tendencias y las nuevas investigaciones nos dicen de que una persona en esta edad adulta, joven, más desde los 18 a 25 años que hemos estado hablando más o menos que podría ser joven, requiere de mayor motivación y de mayor acompañamiento y de mayor impulso a sus propósitos y metas. Esto para que nosotros podamos ir reduciendo los fracasos académicos y de rendimiento. Es importante poder buscar estrategias que no vayan a distorsionar el desarrollo de los contenidos, pero sí que podamos empezar, por ejemplo, con algún mensaje al inicio de las clases, un análisis breve de algún video. Ya tenemos herramientas con las nuevas tecnologías que nos ayudan rápidamente a poder identificar videos motivacionales, mensajes motivacionales, que pueden ser parte característica de cada uno de los docentes al inicio de los 10 o 15 minutos de la clase. O también esto se la puede delegar a los estudiantes. Haber un grupo de 4, de 3, de 4 estudiantes que puedan para la siguiente clase, preparen un mensaje motivacional. Puede ser un mensaje, puede ser un testimonio, puede ser un video, pero ya tenemos ese tiempito de 5 a 10 minutos que lo caracterizan a este docente que inicia con una motivación. Ahora sí, René, te escuchamos. Sí, doctor, buenos días. Compañeros, buenos días. Un poco complementando lo que decía usted, doctor, y también el compañero que me ha antecedido, había que, como docente, hacer una especie de evaluación, ¿no es cierto?, a momento de empezar una materia X, porque cuando el estudiante ingresa al pregrado, había que ver si nos ponemos en la situación de la universidad que acoge a estudiantes de todo el país, incluso a estudiantes del extranjero. Es muy diferente la formación de un estudiante que viene de una provincia. Es muy diferente el conocimiento que ha adquirido de otro estudiante que viene del área rural y es también distinto
la educación que ha podido recibir un estudiante de la ciudad, incluso, ¿no? Entre unidades educativas, tanto fiscales y privadas, también hay diferencias. Entonces, considero que el docente en algún aspecto decía, ¿no? Tiene que haber una conversación, una comunicación entre docente y estudiante. Cuando el docente identifica eso, tendría que haber esa conversación, ¿no? Bueno, esto siempre marcando las líneas del respeto y también dándole énfasis al tema que quiere abordar el docente, ¿no es cierto? En este caso, o ver la forma de poder nivelar, porque esos aspectos considero que debería considerarse a inicio de una clase por parte de un docente que está retomando una materia. Doctor, hasta ahí, por favor. Bueno, sí, gracias por el aporte, René. Doctor, buen día. Las condiciones culturales también son importantes al momento de ver temas motivacionales. Sí, a ver, tenemos a alguien más que Ramiro, ¿no? Ramiro, doctor, va a disculpar. Ramiro, ¿cuál es tu Lo que apellido, pasa me ha Ramiro? Es costado que un no te poquito tengo el con el tema del tiempo. apellido. ¿Perdón? Ramiro García, Perfecto. Ramiro Nelson García. García, a ver si Va a disculpar, doctor. ingresas, por favor, Me ha después costado al un Zoom poquito y como... vas a poner el nombre completo para que me sirva con el registro. Ahora sí, Ramiro, te escucho. Ya. Doctor, buenos días en principio, colegas, buenos días. Me ha costado conectarme con el Zoom, doctor, va a disculpar, le ha cambiado, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, a lo que he escuchado, mi persona es docente en Colquiri, es un centro minero, ya, en el cual nosotros tenemos estudiantes mineros, mayores también, y en el cual anteriormente me ha cedido que el compañero que hay gente del área dispersa. En ese sentido yo le podría comentar una experiencia, ¿no es cierto?, lo que estamos pasando, particularmente en mi persona. No es nada fácil lidiar con esos problemas, doctor. Hay que tener un poco de paciencia. Al menos mi persona se forma de un poquito de paciencia y el valor para poder llegar a ellos, porque no son los mismos que estudian en el área concentrada como el área dispersa, ¿no es cierto? Hay que tener paciencia también en la forma del dialecto. Algunos no se dejan entender sobre su expresión en el castellano, mayormente están con quechua y aymara. Entonces, en ese sentido, a veces pronuncian las palabras de diferente forma. Tenemos, como le vuelvo a recalcar, tenemos que tener un poco de paciencia. Mi persona, ¿qué es lo que hace al principio? Y esto es la experiencia de cada uno a medida que va pasando como docencia, ¿no es cierto? Para poder llamar la atención a los estudiantes, empezamos con algún problema nacional, ¿no es cierto? Para que puedan captar, o es decir, tomarme atención. Y de ese modo, ustedes saben muy bien que los estudiantes que empiezan a salir bachilleres no están adentrados a este tema, les cuesta. No sabemos muy bien que en el estudio de secundaria es de diferente forma y en la universidad hay que tomarlo de diferente forma, ¿no es cierto? Pero tampoco es así como podríamos recalcarlo, sino hacer que el estudiante confíe en el docente para que así poderle dictarle la materia en síntesis, porque acuérdense que los estudiantes están estudiando para sacar un título que el día de mañana les va a valer como profesionales. Entonces, en ese sentido empezamos a hablar y demás cosas. Capto la audiencia de él. Claro, son de diferente forma, como vuelvo a recalcar, las personas mayores, las personas del área dispersa y los que han estudiado en el área concentrada. No es nada fácil, pero lamentablemente nosotros como docentes tenemos que seguir dando la clase, ¿no es cierto? Obviamente, como en el caso de usted, hago una introducción y preguntar si verdaderamente están entendiendo. Entonces empiezo yo, ya empiezo a preguntarles, a ver, ¿han entendido? No hay problema, porque sabemos que no somos perfectos, doctor. Les digo, equivóquense, tienen todo el derecho, hasta mi persona se equivoca. Es preferible que se equivoquen en aula a que se equivoquen en estado. Particularmente, discúlpanos, yo soy del área jurídica, doctor. Entonces, en ese sentido, imagínense, si el día de profesional nos vamos a equivocar, ya va a depender de nuestro cliente, que gane o pierda, ¿no es cierto?, si nos equivocamos. Entonces yo les digo, equivóquense aquí.
Eso es normal que nos equivoquemos seres humanos, pero ya cuando estén defendiendo a sus clientes, ustedes no tienen que equivocar, tienen que ir y estar bien preparados. Entonces, de ese modo, los estudiantes empiezan a ganar confianza con mi persona y empiezan ya a soltar las palabras, ¿no es cierto? Ya a expresarse de la forma en que pueden, porque al fin tenemos que entenderlos, ¿no es cierto? Como vuelvo a recalcar, algunos no hablan fluido el castellano, siempre las palabras lo hablamos de diferente forma en el área de experta. Doctor, eso es lo que puedo argumentar sobre el tema que no sé si lo he entendido bien, pero va a disculpar, doctor. No, es cierto, Ramiro. El aspecto cultural, sociocultural, es muy importante al momento de la motivación. Tenemos diferentes realidades. El pensamiento de una persona mayor que está desarrollando una actividad académica y que tiene responsabilidades sociales, además, es un pensamiento pragmático. Le interesa poder desarrollar diferentes habilidades rápidas, concretas, que le vayan a servir para asumir esas responsabilidades que tiene. En algún momento sí es bueno llegar a esa confianza que se tiene con las personas mayores, pero también no tenemos que perder de vista nosotros que esas actividades manuales o puedan ser actividades, habilidades determinadas para el ejercicio de una profesión, un oficio determinado, tiene que tener también sus aspectos cognitivos, como también sus aspectos, de valores y de principios. Estos valores, principios y los conocimientos van a acompañar gradualmente el ejercicio de esas habilidades. Me ha tocado alguna vez también trabajar con personas mayores y muchos de ellos mencionan de que necesitamos nosotros aprender lo más rápido posible para empezar a seguir algún negocio. Principalmente esto hablamos en los centros de educación técnica, tecnológica, que siguen espacios de formación de oportunidad y que requieren salir rápidamente al mercado laboral. Esa es la preocupación mayor. Si es que tenemos una característica de población de este tipo, entonces nuestros aspectos motivacionales van a ser un poco más de manera extrínseca. ¿Qué es lo que va a tener de recompensa? ¿Dónde se tienen que mover en el mercado laboral? ¿Qué espacios pueden empezar a explotar progresivamente a lo que van a ir aprendiendo? Pero también mantener de manera equilibrada o paulatina, podríamos mencionar, en este caso, las motivaciones intrínsecas, para que éstas se puedan volver de forma mucho más acentuada en la personalidad y en el trabajo de los estudiantes. Entonces, señores maestrantes, hemos tocado aspectos muy interesantes. Uno que es comprender la situación social que ha mencionado. Otro es ver aspectos motivacionales todos los días, los momentos que se conviertan en una característica de los docentes de educación superior para ir promoviendo esto, para ir promoviendo la motivación sin dejar de lado principalmente que podamos llegar a aspectos de metacognición, que es ayudar al estudiante a conocerse a sí mismo. Una vez que él pueda conocerse a sí mismo, recién va a poder identificar las estrategias más adecuadas para sus modos de aprendizaje. Otro aspecto es también son también las condiciones que tienen a a nivel de contexto, aquellos del ámbito rural, del ámbito del lugar concentrado, que tienen diferentes motivaciones. Hay que llegar a cuáles son esas motivaciones. Les decía que un pensamiento pragmático es el que más se sigue en este sentido, porque las urgencias y las necesidades que tienen estos estudiantes son más inmediatas, son urgentes, no tanto de otros estudiantes que podrían estar en el ámbito concentrado, donde su responsabilidad fundamental y primordial y tal vez la única es solamente el estudio. La confianza del docente hacia los estudiantes, como menciona Ramiro García, también es muy importante. Pero esa confianza se la gana no en un momento, sino es una confianza que se le va a ir ganando poco a poco, día a día, pero con este principio que mencionábamos hace un momento de ser consecuentes, de ser permanentes y de ser una actividad continua. Solamente de esa forma podremos llegar a este nivel. Bueno, hasta acá, Doctor, perdón, eh, perdón, doctor. Delfina, lo último, por favor, y Sí. después ya entramos a las inteligencias múltiples.
Gracias, doctor. En primer lugar, muy buenos días, doctor. Colegas, muy buenos días. La verdad, se ha escuchado minuciosamente a cada uno de los colegas que han participado. Es la pura verdad. Yo soy docente de la carrera de enfermería y la verdad, cada carrera tiene su particularidad. Por ejemplo, en el área de salud, nosotros exigimos tal vez a los estudiantes para, como usted ha mencionado, doctor, que tienen que ser competentes tal vez en el mercado, ¿no? Eh, a un principio se tropieza de que son estudiantes de diferentes lugares, de diferentes departamentos, ¿no? Más tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en la Universidad Siglo XX, en el área de salud, son del sector rural y de centros mineros. Entonces, hacemos todo lo posible, como usted ha ido mencionando, de que hay que usar diferentes herramientas. Y siempre la docente o el docente va a decir, han entendido, ¿no? Pero nos está faltando muchas cosas. A mi persona, por ejemplo, tal vez como usted ha compartido muchos pasos, por ejemplo, ha hablado de la coevaluación, de la motivación, los pasos, de las herramientas. Yo creo que algunas cosas sí realmente nos está faltando. Por ejemplo, nosotros, mi persona, ya estoy hablando por mi persona, empieza la clase, claro, hay una introducción, entonces empieza la clase, termina. Pero ¿qué me está faltando? La coevaluación. Por ejemplo, como usted menciona, por ejemplo, doctor, antes de terminar la unidad temática, se debe compartir con el estudiante si ha entendido, no entendido. Yo creo que en esa parte sí estamos fallando también, doctor. Después, como ha mencionado una de las colegas, de que hay muchos estudiantes que son del sector rural o de alguna provincia, tiene dificultad, pero hoy en día tenemos, gracias a Dios, la tecnología está avanzando bastante también. Tenemos videos. A veces, como alguien dice, por el ojo ingresa, ¿no? Entonces, hacemos más práctica, tal vez, doctor, pese que yo como enfermera, que estoy trabajando con la especialidad de neonatología, me falta bastante material, pero hacemos todo lo posible. Y la iniciativa es de ellos. Hacen, por ejemplo, si no contamos con una incubadora, hace todo lo posible, aunque hacerse de cartón, ¿no? Entonces veo ahí también cómo se desespera el estudiante de hacer, ¿no? Y lo que más me gusta, doctor, es de que se exige, pero también hay una diferencia grande. Los estudiantes del sector rural, de centros mineros de las provincias, son los que más aprovechan su estudio. Y a veces tenemos estudiantes de diferentes departamentos, a veces hacen vencer, como alguien dice, con la flojera, ¿no? Pero también nos está faltando, o me está faltando a mí, es la motivación, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, Delfina, sí, ese aspecto motivacional, el de ponernos en lugar de los demás y también adecuar nuestras propias prácticas. Enfermería tiene muchas características particulares, el poder llegar a los estudiantes, buscar los espacios como docentes, de adecuarnos y poder hacer un trabajo eficiente, ese es el reto. Eh, Busquemos una característica como docentes que vaya más allá solamente de impartir los conocimientos de la especialidad. Buscaremos también una característica pedagógica que cambie, que nos dé un sello docente, podríamos mencionar de esa manera. Hay herramientas que nos van a ayudar. Les decía motivacionalmente, mensajes, algunos videos, conversaciones, incluso hay también algunos casos que se pueden ver a nivel de experiencias y analizarlos. Buscar nuevas formas de evaluación. La coevaluación es muy positiva que ayuda a la participación. El uso de las rúbricas, por ejemplo, para poder trabajar los contenidos es muy interesante. Tenemos muchos problemas al momento de poder identificar contenidos centrales y el elaborar una rúbrica nos ayuda muchísimo para estandarizar las presentaciones e identificar también los puntos centrales. Van a hablar seguramente de manera posterior, no sé si han trabajado este módulo, que es el módulo
de evaluación en educación superior y son diferentes estrategias. Estas evaluaciones nos ayudan a ese tipo de involucramiento del docente. Bueno, ahí lo tengo desde hace rato ya, Wilfredo, con la mano levantada. Por favor, con esta cerraremos y continuamos con inteligencias múltiples, que ya hemos dado mucho paso al análisis de lo que anteriormente habíamos hablado. Wilfredo, te escuchamos, Wilfredo. Muchas gracias, doctor. Buenos días, compañeros. Habiendo escuchado todo lo que usted ha planteado en la parte introductoria, se viene a la cabeza algo muy importante que es la autorregulación del aprendizaje. Yo pienso que los docentes deberíamos generar eso en los estudiantes universitarios, ya que la autorregulación del aprendizaje está concebido como estrategias, conocimientos, habilidades y organización. ¿A qué nos lleva esto? A que el estudiante que practica la autorregulación es un estudiante que está siempre motivado, es un estudiante que se autoevalúa, con esa frase siempre, ¿no? De decir de que nunca debemos dejar de aprender, somos seres inacabados que aprendemos todos los días. También un estudiante que practica este tema de la autorregulación es un estudiante que se automonitorea, que se autodirige. Eso es lo que se debería generar también en las clases, ¿no? De que el alumno siempre esté motivado. Pero también, por el otro lado, estamos al frente de una sociedad facilista, ¿no? Estamos viendo de que muchos lo plantean en este tiempo de que hay una crisis educativa o que la calidad educativa del último tiempo había bajado. Muchos atribuyen esto al tema del COVID. Una sociedad facilista en el sentido de que existen algunos estudiantes que no quieren hacer esfuerzo, o sea, ningún esfuerzo, pero pretenden en algunos casos el máximo rédito, la máxima nota, ¿no? Entonces también ese es otro tema que se combate actualmente en clases. Sobre eso, doctor, muchas gracias. Perfecto, Wilfredo. Muy bien. Entonces, ahora, este nuevo contenido que vamos a trabajar está muy articulado a lo que se ha ido opinando, a lo que se ha ido opinando por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque estas condiciones que cada una de las personas tiene van a ir a despertar progresivamente el uso de un tipo de inteligencia. Hablábamos sobre Howard Gardner. Howard Gardner propuso que la vida humana requiere de desarrollo de varios tipos de inteligencia. Estos tipos de inteligencia que los tenemos acá, que menciona Howard Gardner, no entran en contradicción con la definición científica de la inteligencia como tal, la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos, sino que Howard Gardner en Harvard menciona las personas pueden desarrollar una inteligencia determinada a partir de sus propios intereses, a partir de sus propias experiencias, a partir de sus propias motivaciones. En ese punto hace este tipo de aporte. Gardner nos menciona que esta inteligencia puede estar acentuada en estos 8 tipos de inteligencia. Este último que lo tenemos acá, pero bueno, primero no sé si me andan siguiendo con la diapositiva. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, este último tipo de inteligencia, que es la naturalista, emerge recién en la década de los 90, 95. Y dice Gardner, es importante también hablar de esta inteligencia naturalista porque nos encontramos nosotros en este mundo consumista. Nos encontramos en este mundo del mercado, donde el mercado aparentemente es aquel que regula, cambia, mueve, modifica hasta incluso también los principios de las personas, pero no nos estamos dando cuenta que vivimos en un planeta el cual requiere de cualidades, también tiene en este caso, no que requiere solamente, sino que tiene personas que están muy conscientes, relacionadas y articuladas con la naturaleza.
tenemos algunos autores que dicen que Howard Gardner estaría hablando solamente de la capacidad de identificar, clasificar eh, animales, plantas, seres vivos y otros. Pero Gardner va más allá y dice, tenemos personas que muestran cariño, afecto, apego a la naturaleza. Y es ese cariño que se tiene a nuestro entorno. Y ese cariño que se tiene a ese entorno se lo puede ir también visibilizando en algunas profesiones, como el caso de los zoólogos, jardineros, naturalistas que están acá. Pero no solamente puede ser sinónimo de una profesión determinada. Es una inteligencia transversal que nos puede a nosotros mostrar que todas las personas podemos ser responsables y corresponsables con lo que está pasando actualmente en nuestro mundo. De ahí emerge esta inteligencia naturalista, que es la octava que plantea Gardner en la década de los 90. Antes de esta inteligencia naturalista, él hace toda esta gama de identificación de las inteligencias múltiples. Entonces, Gardner propone que los profesores, me siguen con el puntero, estamos acá en la parte de arriba, se valgan de una metodología amplia que incluyan ejercicios y actividades que impliquen los 8 tipos de inteligencia. Me parece realmente un reto muy grande, el que se puedan buscar actividades determinadas para poder ir desarrollando cada una de estas inteligencias, pero también podríamos nosotros, en función a la asignatura que tenemos, a la carrera que estamos desarrollando, y también a las necesidades o motivaciones intrínsecas que tienen los estudiantes, poder ir priorizando alguna de ellas. Lo recomendable, Gardner dice, abarcar todas, porque en algún momento de la vida, alguna de ellas va a ser parte de la expresión y de la práctica profesional. A ver, analicemos entonces cómo se van desarrollando cada una de estas. La inteligencia lingüística, nos habla primero Gardner. Es esa sensibilidad a los sonidos, la escritura, los signos y las funciones de las palabras y el lenguaje. Lenguaje fonético, por ejemplo, el inglés. Y esto puede acompañar muy bien a aquellos profesionales, escritores, oradores. Pero no solamente es el poder aprender un idioma determinado, sino también el comprender y descifrar diferentes signos. Lo lingüístico no solamente se encierra en el idioma. Lo lingüístico es la interpretación de un tipo de comunicación. Un tipo de comunicación que puede ser escrito, que puede ser mediante figuras, que puede ser mediante dibujos, gráficos y otros. Esa comprensión de la inteligencia lingüística, nos dice Gardner, es cómo nosotros podemos interpretar lo que se está queriendo comunicar. En este punto hay aportes muy novedosos en el ámbito de la inteligencia lingüística. Por ejemplo, si los que han tenido alguna oportunidad por estar en diferentes países, el europeo tiene un pensamiento interesante que dice, el español, el portugués te abre Brasil, por ejemplo. Vamos a centrarnos solamente en el idioma. Hablas portugués y te abre Brasil, en Sudamérica, pongamos a este nivel, ¿no? Bueno, Portugal también podría ser. Hablas italiano y te abre las puertas de Italia, Roma. Hablas español, te abre todo un continente latinoamericano, Centroamérica más. Hablas inglés y son las puertas del mundo. Te abre todo el mundo. Opiniones sobre este tipo de inteligencia y sobre lo que les acabo de mencionar sobre el pensamiento europeo. Doctor, buenos días. Habla Pedro Martínez. Pedro, ¿cómo estás? Ya te estábamos extrañando. ¿Qué te ha pasado? No me dirás que has adelantado el festejo de la Universidad De la Siglo XX. universidad. Mm, bueno, compartimos estas actividades, ¿no? Merece la universidad estar presentes en estas actividades, Qué 38 bueno, años. qué bueno, Pedro. Qué bueno. ¿Qué dices, Pedro? ¿Qué Eh, opinas?
Sí, respecto a esta inteligencia lingüística, doctor, yo considero entre la más fundamental, si se quiere, quienes estamos en ese papel de educadores, porque, por lo siguiente, porque transmites conocimientos y necesariamente esta inteligencia se la debe desarrollar en mayor proporción, como usted ha manifestado, porque es parte de la comunicación. Si no desarrollamos este aspecto lingüístico, ¿cómo vamos a dejarnos, entre comillas, dejarnos entender por parte de los alumnos? En aula, evidentemente, tienes que utilizar el aspecto verbal, manejar el lenguaje, esa habilidad, ¿no? De utilizar con ese propósito como manifiesto, de que el lenguaje coadyuve en la transmisión de conocimientos. Entonces, este aspecto es fundamental para quienes evidentemente estamos en este propósito de la docencia, ¿no? Esas habilidades verbales. Yo considero que las otras inteligencias también en su proporción, pero en este escenario, ¿no? De educación superior, incluso en educación formal, inicial, primaria, secundaria, en realidad en todo el aspecto educativo, evidentemente el tema lingüístico es fundamental. Muchos no estamos desarrollando, no le prestamos mucha la atención. Hace rato decían algunos compañeros, es que a veces en el aula existe esa diversidad, ¿no? De personas con distintas características, sabemos eso. Hacer el diagnóstico, como nos han manifestado en otros módulos, es sumamente importante para confeccionar un método, ¿no? Un método de cómo llegar hacia esos alumnos que son diversos. Unos son de la parte urbana, otros son del área rural, pero para eso está pues el docente, para eh, eh, iniciar con cierto tipo de estrategias, como estamos avanzando en distintos módulos, tender estrategias para llegar con nuestros objetivos únicos de que el estudiante evidentemente adquiera los conocimientos en aula. Entonces, una de esas estrategias es lo lingüístico, doctor y compañeros y compañeras, ¿no? La memorización, que también es parte de esta cuestión, la memorización de distintas palabras. Eh, Otros aspectos que puedo ver, el tema de la lectura, que también se ha puesto bastante énfasis en esta cuestión de la metacognición, ¿no? El tema de la lectura, la escritura. Estos aspectos van a posibilitar también motivar hacia los estudiantes. A veces los estudiantes en cierto momento hacen una especie de discrepancia en el conjunto de los docentes. Yo recuerdo de que determinados docentes pues eran más aceptados, digamos, en el impartir distinto tipo de conocimientos. Por ejemplo, yo tenía un docente que no me perdía de sus clases. Tenía una forma, una metodología que realmente a mí me llamaba mucho la atención, y casi todo el conjunto de los estudiantes, compañeros, pues sentíamos eso. Entonces sí o sí teníamos que estar en su aula, pero era su forma de expresión, era su forma de transmitir esas ideas. Pero hay otros, ¿no? Que a veces no te motivaban y no llegabas, digamos, a estar presente en su aula. Entonces existe esa diferencia. ¿Por qué algunos sí, ¿no? Quisiéramos estar constantemente en su aula y en otras ocasiones quisiéramos estar aislados, ¿no? Porque a veces uno lo encuentra tal vez aburrido, todo eso. Pero yo le he visto que estos docentes donde sí evidentemente sobresale es en este aspecto lingüístico, donde muy pocos a veces lo damos mucha importancia, ¿no? Entonces, considero, doctor, que esta habilidad es fundamental para la transmisión de conocimientos, ¿no? Hacia nuestros alumnos. Desarrollar esta inteligencia realmente me parece en gran proporción que deberíamos de asumirlo como tal, doctor. Perfecto, Pedro. Sí, muy buena la valoración que tienes. Es una de las primeras inteligencias que menciona Garner y la que nosotros debemos aprender, ir a decodificar. En sí es esa cualidad, ¿no?
de decodificar diferentes formas de comunicación, no solamente de los sonidos, no solamente del lenguaje, sino también de las interpretaciones de formas de comunicación. Esto es muy importante. La segunda inteligencia lógica es la inteligencia lógico-matemática que nos plantea Garner. Esta inteligencia nos menciona que es la sensibilidad y capacidad para discernir los esquemas numéricos o lógicos, la habilidad para manejar cadenas de razonamiento largas. Un lenguaje de computación, por ejemplo, el Pascal menciona, ¿no? Los que se dedican un poco más a este ámbito son los del área tecnológica, ciencias exactas. Ahí tenemos nosotros una aproximación que es un tanto sesgada, que también la critica un poco Garner y los seguidores que tienen de las exigencias, de las inteligencias múltiples, porque nosotros actualmente estamos utilizando el famoso IQ, que es la medición de la inteligencia, y una mayoría de estas interrogantes que se tienen están basadas solamente a la valoración de esta inteligencia lógico-matemática, cuando Garner nos dice que por qué vamos a valorar solamente la capacidad intelectual mediante el IQ, que es esta batería de preguntas que nos mide supuestamente la inteligencia, donde solamente estamos valorando en su mayoría este tipo de inteligencia, cuando tenemos varios tipos de inteligencia, las cuales deberíamos nosotros poder caracterizarlas y formar una batería de diagnóstico un poco más equilibrada para todas las personas. Bueno, vamos a ir así recibiendo interpretaciones, dudas, también aportes, pero así ir avanzando poco a poco. Teníamos por ahí varios con la manito levantada, pero se quedó Jessica. Jessica, te escuchamos sobre estos dos puntos, tanto la inteligencia lingüística y la lógico-matemática. ¿Qué opinas? Doctor, buenos días. Buenos días. Tu apellido, por favor, Jessica. No te tengo registrada con el apellido en el Zoom. Jessica Vargas, doctor. Perdón, ¿cuál es tu apellido? Está muy bajo tu sonido. Jessica Vargas. Vargas. Sí. Perfecto. Te escuchamos. También, doctor, cabe mencionar que cada persona es única y esta inteligencia puede manifestarse de diferentes formas y grados en cada individuo. También se puede decir que la teoría de la inteligencia múltiple destaca la diversidad de habilidades y talentos que poseemos y empatizamos. La importancia de reconocer y cultivar estas fortalezas individuales. Un ejemplo de inteligencia lingüística también es un don para las palabras. Desde los pequeños han demostrado una facilidad extraordinaria para aprender idiomas. Es bilingüe y domina varios idiomas extranjeros con fluidez. También le apasiona leer y escribir. Escribe poesía, relatos, gran creatividad y estilo, doctor. En eso podría compartir, doctor. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Sí, así es como mencionas. Gilbert. Gilbert está con la mano levantada. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos Buenos días, días Gilbert. también a cada uno de los compañeros. Un favor a Nosotros también, Patricia, si puede cerrar su micrófono. Desde acá perdón, doctor. Sí, ahora sí te escuchamos, Gilbert. Bien, doctor. A ver, yo quiero complementar lo siguiente. Hace rato me provocaba hacer uso de la palabra también, Pedro, complementando ese detalle y también los dos que ahora estamos con estas dos inteligencias. En algún momento, el tema de la lingüística es importante, me parece que se complementa, para mí, en mi criterio, se complementa con el tema de la matemática. La lectura, en cierto momento, por ejemplo, en educación popular, señalaba, por ejemplo, que es necesario entender o hacer una buena lectura, tener el hábito de la lectura para poder resolver, por ejemplo, ejercicios de matemática, o sea, el razonamiento.
que uno puede tener, puede lograr, por ejemplo, a tener el tema de resolver problemas de características de, por ejemplo, de ingeniería o en este caso matemáticas. Ese tema quería puntualizar. El segundo, doctor, el tema de la lingüística que quiero también destacarlo. ¿En qué sentido? Muchas veces hablamos en términos muy técnicos, ¿no? En nuestras clases. A veces tenemos términos que a veces no logramos entender, ni no nos logramos hacer entender con los estudiantes. No creo que en el tema de la lingüística es importante que podamos usar, por ejemplo, en términos comunicacionales, temas o términos que puedan ser más, más asequibles a los estudiantes. Como alguien decía, también me apoyo en el tema de la educación popular, decía, hay que hablar en castellano, ¿no? Hay que hablar en castellano, hay que hablar como la gente habla en cierto momento, porque nuestros estudiantes llegan con un determinado conocimiento a las aulas y hay que tratar de hacerse entender. Y hace rato Pedro decía, hay materias que, o bien un docente que imparte, no sé, o sea, tiene que hace gustar la materia, ¿no? Hace gustar una determinada materia para poder, por ejemplo, hacer un seguimiento. Yo le pongo de ejemplo, doctor, usted, por ejemplo, hay que buscar la metodología, hay que buscar la forma de hacer el seguimiento a todo el programa que se hace. A mí me gusta por lo menos las clases que usted imparte, por eso creo que muchos nos matamos para estar en el horario correspondiente, pero creo que esa es el seguimiento que tiene que hacer. El ejemplo que se tiene es esta misma clase, creo que, doctor. Y en referencia, me adelantaré, perdón, doctor, me quisiera adelantar. Creo que cada una de las inteligencias que está mostrando en este momento tienen relación, tienen complementación entre cada una de ellas. Con ello yo concluyo, doctor. Gracias. Gilbert, exacto. Mira, antes de dar mi opinión, lo que mencionabas. Tu apellido, por favor, Gilbert. Herrera, doctor. Herrera, perfecto. Les voy a pedir a todos los señores maestrantes que vayan cambiando, entran a la parte de su nombre y pongan por favor su primer nombre y apellido. Así eso nos sirve para hacer el seguimiento, pero principalmente para tener un diálogo personalizado, para que sepamos quiénes nos están escuchando, quiénes están hablando y podamos seguir toda una secuencia. Es cierto, Gilbert, nos encontramos nosotros a esta transmisión de conocimientos en el cual debemos ir avanzando progresivamente hacia un lenguaje técnico. Tenemos estudiantes primer semestre, primer año, que ingresan a una carrera determinada y debemos primero tener ese tipo de aproximación de garantizar una comunicación asertiva, pero también garantizar una comunicación coloquial, que pueda ser una comunicación comprensible. Progresivamente, ya en los siguientes años, segundo año, tercer semestre, cuarto semestre, ya vamos a ir induciendo poco a poco a un lenguaje técnico, porque ese lenguaje técnico también es propio de la disciplina que se está desarrollando y le va a aperturar un diálogo mucho más fácil en su propio escenario profesional. Cuando nosotros tenemos y analizamos un libro, una bibliografía de una disciplina determinada, un término que se tenga ahí va a significar muchas otras cosas en toda su interpretación. El lenguaje técnico te da eso, pero no podemos ingresar, como mencionabas, directamente a utilizar un lenguaje técnico el cual pueda ser una barrera al momento de realizar una comunicación o facilitar una comprensión de un conocimiento determinado. Este lenguaje técnico no es negativo, es positivo, pero tienen que ir desarrollándolo gradualmente los estudiantes para poder tener una interpretación y comprensión mucho más adecuada en la especialidad que están siguiendo. Bueno, entonces hemos ido hablando, bueno, Jessica ya participó, Gilbert también, pero bueno, la manito ya está, sigue levantada.
Vamos a continuar. Hemos hablado de esta inteligencia lingüística. Hemos hablado también de esta inteligencia lógico-matemática. Y decíamos que puede ser importante esta inteligencia lógico-matemática, pero no va a ser la única. Tenemos que abarcar las otras también. Y hay que conocer las otras inteligencias que nos pueden ayudar. Otra de estas inteligencias es la inteligencia espacial. Es la capacidad para percibir con precisión el mundo visual, espacial y la habilidad para afectar transformaciones en las percepciones iniciales que se hayan tenido. El lenguaje ideográfico, por ejemplo, el chino, dice. Los artistas, los arquitectos, esa capacidad de la inteligencia espacial es la de poder crear. Es aquella a la que nosotros no vamos a ver solamente una cosa tal y como se está representando. La vamos a ver en sus propias dimensiones, en su lateralidad, en una mirada, en una mirada diferente, en una espacialidad. Vamos a poder proyectar una cosa en diferentes contextos. Algunas personas tienen el pensamiento más concreto. Ese pensamiento concreto te da a ti a pensar solamente en que una cosa existe, está ahí y ocupa un espacio. Pero también podemos desarrollar este pensamiento abstracto. Y ese pensamiento abstracto es cómo vemos nosotros un objeto, una cosa, y cómo la podemos identificar y poner en otros contextos para poder crear algo. Los artistas, los que escriben poemas, aquellos que son arquitectos, por ejemplo, que están en diseño gráfico, son aquellos que desarrollan más este pensamiento de la espacialidad para poder idear y para poder tener en mente cómo podría hacer algo fuera de ese contexto o en una transformación determinada. Proyectar, cambiar. Esa es parte de este pensamiento de espacialidad. ¿Tenemos a alguien de estas carreras? ¿Está algún arquitecto tal vez en esta, o de la parte artística también en nuestro grupo? ¿Quién quiere opinar sobre esta inteligencia espacial? ¿Se dará? ¿Cómo la podemos identificar? ¿Cómo la podemos motivar? Esta inteligencia espacial se la puede ir motivando a partir de la creatividad que puedan tener los estudiantes. El desarrollar algún tipo de actividad o de trabajo sin concluir, por ejemplo. Que busquen ellos la conclusión de ese trabajo. En el ámbito literario es muy importante o es muy positivo poder trabajar el inicio de una situación determinada, puede ser un cuento, un relato, el desarrollo de ese relato, pero dejamos las conclusiones finales abiertas. Que sea el estudiante que le dé la conclusión final a ese relato que estamos realizando. En el ámbito en el ámbito universitario, ya podríamos ser en el caso de arquitectura, es mucho más fuerte desde las etapas iniciales. La creación, la innovación de los estudiantes se les exige desde los primeros momentos, mediante el diseño, maquetas, mediante nuevas formas de poder aprovechar espacios. No solamente un arquitecto, una vez mencionaba, el espacio idóneo de construcción para la creatividad y el diseño no es un terreno plano. El más adecuado, aunque no me creas, me dice, es un terreno que tenga una determinada inclinación, porque ahí podemos jugar nosotros con estructuras diferentes que te facilita la misma topografía y que no son fáciles realizarlas en un espacio plano. En espacios de inclinación podemos desarrollar diseños mucho más innovadores, me mencionaba, por ejemplo. ¿Qué opinan sobre este punto? A ver, tenemos a Evis León. ¿Qué dices? ¿Qué opinas, Evis? Evis, te escuchamos. Tu micrófono está apagado.
Hola, doctor, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Ahora sí, buenos días. Sí, lo siguiente, doctor, sí, para esta inteligencia espacial, no, bueno, más conocida, ¿no? Más conocido como, como inteligencia visual espacial, ¿no? La inteligencia espacial. Bueno, pues permite a los estudiantes, les da una capacidad, una habilidad para poder percibir, para poder entender, manipular objetos, ¿no? Pero en un espacio, en una espacialidad, ¿ya? Es una habilidad, digamos, que permite desarrollar, pues, ¿no? El arte, la arquitectura, la ingeniería, la navegación, ¿no? O sea, hay muchas aplicaciones para la inteligencia espacial. Obviamente, como sabemos, es una inteligencia particular, ¿no? No todos lo tenemos, ¿ya? Pero lo que sí, digamos, las actividades que permiten, digamos, que podamos desarrollar la inteligencia, la inteligencia espacial, tenemos, pues, bueno, entre los más básicos, el dibujo y el arte, ¿no? Que permite crear, que permite imaginar, que permite, bueno, un tipo de expresión artístico, ¿no? Que podemos representarlo de manera gráfica, de manera visual, ¿no? Entonces bueno, son creaciones, digamos, son creaciones muy internas, digamos, de cada estudiante, que nosotros lo podemos ver manifestados en diferentes trabajos a veces, ¿no? En trabajos que damos en el aula, trabajos, no sé, cualquier cosa que podamos dar y siempre hay alguno que tiene pues una percepción diferente, digamos, ¿no? Del tema que se está tratando. Y entonces ahí es donde podemos ir percibiendo esta inteligencia espacial, ¿no? Y quizá una vez identificando a estos estudiantes que tienen esta inteligencia espacial, tratar de motivarles con otros trabajos también relacionados con ello, ¿no? Porque sabemos que las inteligencias son particulares y hay que explotarlas, hay que potenciarlas, ¿no? Porque para eso también estamos las casas de superior, las casas de formación superior, ¿no? Para potenciar a nuestros estudiantes, ¿ya? Alguna vez sí me ha pasado en aula que hay estudiantes con estas capacidades, con estas cualidades, ¿no? Y bueno, son bastante creativos, bastante ingeniosos para muchas cosas, ¿no? Y obviamente te colaboran de diferentes maneras en el mismo desarrollo de los contenidos y todo ello, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, Muy bien, Eddie, sí, así es cierto. Doctor, ¿Quién doctor, tenemos más? Shirley Morochi, ¿no? Doctor, buen Mm, día. Por favor, Shirley Juanes, doctor. Shirley Sí, Shirley Juanes. Juanes. Posteriormente Ruth y pasamos al siguiente doctor, tipo de inteligencia. doctor, yo Sí, también voy a doctor, opinar, buen por día. favor. Buen día, doctor. Shirley, te Bueno, como estamos escuchamos muy bien. hablando y nos ha explicado sobre lo que es la inteligencia espacial, sabemos que es la capacidad que se tiene, ¿no? Para visualizar, imaginar y representar ideas e imágenes mentales, eso desde diversos ángulos. Y como el colega lo decía, es parte interna de lo que es el estudiante, pero esto lo vemos desde lo que es escuela, en la formación de maquetas. ¿Cómo imaginan estos niños en el colegio? Por ejemplo, nosotros en la carrera de medicina, se podría decir, igual de la misma manera desarrollamos de lo que son maquetas de los diferentes órganos. Y cada quien, claro, tiene su representación, otros lo imaginan de una manera más real, otros no también. Pero sin embargo, yo creo que esta capacidad nos ayuda bastante, esta inteligencia espacial, más que todo en la imaginación de cada persona y cada estudiante, se podría decir. Y de esa manera nos representan en sus trabajos. Sí, Shirley, así es. Miren, esta inteligencia espacial la podemos ir motivando y desarrollando en todas las asignaturas que tengan, las materias que tengamos en las diferentes carreras. No necesariamente van a ser parte de una carrera específica. El ejemplo que tenemos acá con Garner, bueno, trata de especificar con algunas áreas determinadas, pero esta inteligencia espacial puede ser parte de toda la personalidad. Y en las diferentes profesiones la podemos ir motivando y también explotando, valga ese término, la podemos ir explotando
para que podamos ir nosotros motivando una forma de pensamiento de los estudiantes, que no necesariamente tiene que ver con una carrera específica, sino que también puede ser una parte de la solución de problemas determinados en la disciplina, ciencia que está siguiendo. Gracias, Shirley. Eh, Tenemos la mano levantada con Ruth Bejarano y después de ella pasamos a la inteligencia musical. Buenos días, doctor, compañero. Eh, Escuchando aquí la inteligencia múltiple hasta donde hemos podido captar y entender, por ejemplo, la formación yo creo que es concatenada, porque cuando nos referimos a la inteligencia lingüística, no solamente es el vocabulario que uno usa o el lenguaje, también los gestos, la manera de cómo el docente llega con sus estudiantes, la manera de conducirse, o sea, a través de las manos, la posición que uno adopta, todo aquello, yo creo que también es parte de la lingüística, o sea, las señas y todo eso, ¿no? Y ahora con la cuestión matemática y también la arquitectura, como hace rato me han antecedido los compañeros, no es necesario ser arquitecto, porque yo creo que en todas las profesiones siempre necesitamos de habilidad, de conocer estos aspectos, no será profundo, pero sí de conocer y tener esa habilidad para hacer los trabajos que uno necesita especialmente en laboratorio, porque al menos en salud, eh, más nos concentramos en la habilidad de que somos más hábiles con las manos, ¿no? Trabajamos con nuestras manitos, especialmente como enfermeras. Entonces necesitamos ser arquitectos creativos para que estemos satisfechos con nuestra profesión. Por el momento, doctor, gracias. Sí, gracias, Ruth. Bueno, entonces, esas cualidades las podemos ir explotando y vale mucho la creatividad que vayamos a tener como docentes para ir motivando cada una de este tipo de las inteligencias que Garner nos plantea acá. La inteligencia musical es otra. Nos plantea Garner que es la habilidad para producir y apreciar ritmos, tonos, timbres, apreciación de las formas de expresión musical, sistemas de notaciones musicales, códigos, Morse, por ejemplo, el código Morse, ¿no? Esto que puede estar preferentemente en las personas que llegan a hacer composiciones, personas que tocan instrumentos, pero este tipo de inteligencia musical se refiere más a ese adiestramiento del oído que podemos tener, de también cómo podemos percibir sonidos, cómo podemos generar, crear sonidos, y no solamente a partir de del dominio de un instrumento determinado, sino que en este punto de la inteligencia musical también ya hace mucho que ver en este nuevo contexto con el avance tecnológico de aquellos sonidos que están en nuestro mismo entorno. La identificación de un sonido que tiene, por ejemplo, ah, al poder sentir la lluvia, al poder escuchar la lluvia, escuchar un río, el sonido que tienen los árboles al momento que se tiene mucho viento, cómo puedes ir involucrando, cómo puedes ir tú organizando esa información de todos los sonidos que están en nuestros contextos y darles un sentido. Esa creatividad que puede tener una persona al momento de poder identificar un sonido del entorno y poder darle un motivo, un ritmo, es esa cualidad que pueden tener las personas. Ya tenemos nosotros con esto de la ciencia, con la tecnología que tenemos permanentemente, jóvenes que van creando videos musicales, presentaciones con un fondo determinado.
cuáles son aquellos sonidos que pueden llamar más la atención, cuáles son aquellos sonidos que pueden sustituir un lenguaje determinado que se tiene en una narración y cambiar por sonidos más fuertes, más graves, más suaves, que acompañen incluso la sensación y las emociones. Ese tipo de inteligencia musical entonces va más allá de solamente tocar un instrumento, sino de esa capacidad y esa cualidad que tienes para poder asociar los sonidos con aspectos motivacionales. En una inteligencia musical o una herramienta con lo de los sonidos, teníamos un docente, por ejemplo, en la universidad que agarraba al inicio de cada una de sus clases y nos ponía a poder estar a solamente sentarse, cerrar los ojos y entrar a una etapa inicial de predisposición. Para esta predisposición colocaba una música, un sonido que era solamente instrumental, suave, y él decía, este espacio es para que ustedes entren a una predisposición para la materia. Olvídense lo que han pasado anteriormente, traten de mantener un momento de relajación y para iniciar nuevamente la clase. Miren, esa técnica era muy interesante, que al principio la tocó solamente con un sonido, con una música de fondo. Te sentabas, hacías cerrar los ojos, totalmente en silencio la clase, y ponía esta música por el periodo de 2 a 3 minutos. Ha hecho primero eso. En una siguiente clase, trabajaba el sonido, pero ya también sumaba con un aroma. Recuerdo que un momento de esos se tenía una cafetera ahí en la parte de atrás del curso. Hicimos traer café que es el más aromático, el que tenemos acá, el café de los Yungas. No sé si lo han podido, si han tenido la oportunidad de poder probar ese café. Es bastante aromático y fuerte. Se puso eso, la música, también con el olor del café. Y eso nos fue acondicionando poco a poco para que cuando sintamos una música relajada y sintamos el café, nos acordemos de esa asignatura. Miren, vean, es una estrategia que se puede ir utilizando para el momento de ir desarrollando nuestras actividades y buscar la predisposición de los estudiantes al momento de empezar una clase y motivar también esa inteligencia musical, que te ayuda muchísimo para predisponer un contenido. Las inteligencias corporales o kinestésicas, que la vamos a profundizar dentro de un momento, tienen mucho que ver más con la habilidad para controlar los movimientos, el cuerpo y manejo de objetos. Está orientada a aquellas personas que pueden o que tienen mayor habilidad de conocer a partir del movimiento, de la interacción, de la interrelación. Si más antes hablábamos nosotros de lo lingüístico, matemático, lógico, espacial, música, este está relacionado a aquellas personas que pueden trabajar o que encuentran mejor la adquisición de un conocimiento haciendo. Es parte de todas las personas, pero también responde con mayor afinidad a aquellas personas que desarrollan actividades manuales. Tienen ese desarrollo mucho más, esa parte de su cerebro mucho más desarrollada. Por otra parte están las inteligencias interpersonales. Estas tienen que ver con la capacidad que tienen las personas para interrelacionarse con otras personas. El ser empáticos, el ser comunicativos, el ser asertivos en las preguntas, el ser receptivos cuando estamos escuchando algún tipo de preocupación, algún tipo de interés de otras personas. Esa interpersonalidad, esa inteligencia interpersonalidad nos ayuda a poder conversar y ser parte de un grupo social. No todos pueden tener ese tipo de empatía o identificación de las emociones de otros. No son muy perceptivos ante las emociones, ante las expresiones corporales de otras personas, y esa inteligencia es porque no la tiene muy desarrollada esta interpersonal. Pero aquellos que han estado permanentemente con grupos, amigos, familia, grupos grandes a nivel social, tienen el mayor desarrollo de esta inteligencia interpersonal.
Motivación para generar esta inteligencia interpersonal, trabajos en grupos, participación equilibrada, participación igualitaria, liderazgos compartidos, liderazgos democráticos, donde el estudiante pueda sentirse con mayor afinidad, facilidad para dar a conocer lo que piensa. La inteligencia intrapersonal está más relacionada a esas cualidades de la metacognición que mencionábamos durante todo este periodo de la clase, las anteriores sesiones también, que es cómo podemos nosotros conocernos hacia nosotros mismos. ¿Cómo podemos conocer nuestras propias capacidades, fortalezas, nuestras propias debilidades? ¿Cómo podemos afrontar nosotros un problema determinado y conocer nuestros límites también? ¿Hasta dónde podemos conocer, hasta dónde podemos saber qué tipo de carrera vamos a seguir, qué exigencias se siguen en esa carrera, yo cómo aprendo más? Tengo ciertas cualidades de aprendizaje con la memoria, tengo más cualidades kinestésicas o más con el oído. Esa cualidad de conocernos hacia nosotros mismos es la parte intrapersonal. Y la última, que es la inteligencia naturalista, que la hemos hablado a un principio, que es esa preocupación por nuestro entorno, donde nosotros vivimos, esa responsabilidad y corresponsabilidad, les decía, del entorno natural y de cuidado que se va a tener. Esta parte era un poquito más larga, pero es importante para que nosotros podamos ir tomando en cuenta el conocimiento de las formas de inteligencia que se tienen y cómo ir teniendo estrategias de educación. Ya no nos vamos a detener más acá en interpretaciones, vamos a avanzar en lo siguiente, porque de este punto viene para nosotros el siguiente contenido: los estilos cognitivos de aprendizaje. He querido tocar este punto con ustedes para que nosotros podamos hablar de las preferencias de unos sentidos frente a otros sentidos. Les pido por favor que me puedan confirmar que me están escuchando y si están visualizando la misma pantalla que tengo yo. Sí, No doctor. me quede colgado. Perfectamente, doctor. Sí, Sí, doctor. Se escucha y se ve perfecto, doctor. Gracias, Iván, muy amable. Gracias a las señoras maestrantes que siempre están pendientes ahí. Les decía, he involucrado este adicional, que son estilos cognitivos de aprendizaje, pero a partir de los sentidos. Estos sentidos nos ayudan a nosotros a captar, interpretar y memorizar la información. Podemos distinguir estos tres tipos. Por lo general, si no van a poder desarrollar en lo máximo los 8 sentidos que Gardner nos plantea a nosotros, que les decía de inicios, pueden ser un reto realmente grande para el docente que va a realizar una actividad sobre este punto, pero que también puede significar un tema de investigación de la maestría, ¿no? ¿Qué tipos de estrategias pedagógicas nos darán a nosotros la motivación de una inteligencia lingüística, por ejemplo, ¿no? O tal vez una inteligencia lógico-matemática o una naturalista también. Es un tema de investigación interesante que se podría seguir en el ámbito de la maestría. Pero podemos también sintetizar con estos tres tipos: un estilo visual o icónico, un estilo de aprendizaje que puede ser auditivo, simbólico, o un estilo de aprendizaje kinestésicos. El primero hace referencia a la característica de una persona de aprender más mediante la vista. Si no estoy viendo algo que me están explicando mediante un video, un gráfico, es difícil para mí ir reteniendo esa información. Si esa información no está pegada con una imagen, no voy a poder yo interpretarla, conocerla, interiorizarla. Es un tipo de personas que pueden conocer más en eso y dicen, bueno, si no veo ese video,
o si no veo algo que me relaciona un esquema o algo, no voy a poder, me va a costar un poco más interiorizar el conocimiento. Un conocimiento auditivo simbólico, prefiero escuchar. Personas que les encanta mejor escuchar un audiolibro. Es interesante este segundo tipo de estilo. ¿Por qué? Porque te ayuda a la creatividad. Te ayuda a que la persona pueda ir, mediante escucha algo, ir imaginando escenarios, contextos, realidades que podrían acompañar ese relato. Este tipo de estilo es interesante poder motivarlo en los niños, en los adolescentes, para que puedan ir generando una creatividad más grande, una creatividad en base a sus propios intereses. No podemos dejar de lado la educación superior. En la educación superior es posible también realizar esto para poder identificar intereses. Puedes poner un audio de un contenido determinado que puedes grabarlo tú o también acceder al internet, pasar el audio en tu clase. Van a ver que esta estrategia es muy, muy, muy interesante. Pasan el audio en la clase por el periodo de unos 7 minutos, no más. Es recomendable no ser más prolongados, entre 5 y hasta 7 minutos, porque después la información ya es muy grande y va a perder el objetivo que se tiene. Primero, pasan el audio y les dan una instrucción a todos de que a medida que van escuchando, vayan realizando esquemas. Vayan realizando esquemas donde coloquen la parte importante al centro, las complementarias, las primeras complementarias en un segundo nivel, en un tercer nivel las interpretativas, y van a ver que los esquemas que va a generar cada estudiante es muy diverso. Otros lo van a hacer de manera estratificada, de manera vertical, escalonada, otros van a partir del centro, van a ver más una organización más horizontal. Otros no van a poder hacer los esquemas, solamente van a poder realizar apuntes, van a ir desarrollando, van a ir tratando de seguir un dictado. Tomen en cuenta que aquellas personas que han podido desarrollar los esquemas tienen mayor facilidad de un aprendizaje interpretativo. Aquellos que hayan desarrollado los gráficos horizontales tienen una capacidad de pensamiento mucho más equilibrado. Aquellas personas que solamente han desarrollado han ido anotando en lo posible todo lo que han ido escuchando en el audio, están viniendo más de un tipo de educación tradicional, en el cual se tomaba el dictado, el profesor, la profesora empezaba a hablar y todos tenían que empezar con el cuaderno. Esto nos puede ayudar para identificar las formas de pensamiento, pero también a ir motivando la creatividad. Y por último tenemos el kinestésico, que como habíamos dicho hace un momento, es esa facilidad de aprender mediante el movimiento, la experiencia, la participación con otras personas, para poder motivar este tipo de aprendizaje. Los grupos son muy importantes, que les decía hace un momento. María Eugenia Romo nos menciona a nosotros, a ver, que es de la Universidad de Chile. A ver, un momentito por acá. Creo que tenemos a alguien que está queriendo ingresar. Bueno, se desconectó. Nos menciona, ahora sí, está ingresando. Nos menciona que las personas utilizan los sistemas en forma desigual. No todos lo hacen de la misma manera. Me da un momentito, por favor. Me está pidiendo conectar el equipo.
Perdón, acá nos habíamos olvidado conectar el equipo y hemos estado muy felices y contentos pensando que todo era eterno. Bueno, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? Sí, Sí, doctor, te doctor, escuchamos. se escucha. Sí, doctor. Perfecto. Sí, así es, doctor. Muy bien, Sí, nos disculpas. escuchamos. Entonces, ¿me siguen con la presentación? ¿Sí? Sí, está con presentación. Muy bien. Sí, Entonces, doctor. nos dice que tenemos una forma desigual de la utilización de estos sentidos. A veces podemos potenciar más unos y los dejamos sin utilización otros. Utilizamos más un sistema que implica eh, que podemos desarrollar más uno que el otro. Esas pueden ser preferencias, podemos explotar más la manera de aprendizaje que nosotros tenemos, si somos visuales, auditivos, kinestésicos. Podemos ir potenciando todo, podemos ir potenciando uno de ellos, que va a ser el preferido. Pero no nos olvidemos que podemos también ir motivando otros sentidos. Si yo tengo más un sentido auditivo, muy bien, lo potenciaré, seguiré con este. Pero también daré oportunidad a lo visual, a lo icónico. ¿Cómo me puede ir? En el caso de nuestro rol como docentes, tenemos que saber identificar cómo nuestro grupo se identifica más con este tipo de actividades. Y esto es muy fácil. Ahora podemos tener acceso, por ejemplo, a los instrumentos de Google Drive. Agarras el Google Drive, les pones a todos, yo creo que todos tienen sus grupos de WhatsApp en las clases que desarrollan. A ver, pónganle simplemente, ¿usted cómo aprende más? ¿Viendo, escuchando o haciendo alguna actividad? Le pones en votación. Ahí te va a dar un panorama rápido de cada estudiante, cómo tiene sus preferencias de conocimientos y cómo puedes hacer luego una estrategia. Claro que en lo posterior, para poder democratizar, si una mayoría es más kinestésico, quiere decir que desarrollarás preferentemente grupos de trabajo, de consulta, de análisis, de reflexión. Pero no te olvides que puedes empezar también con una reflexión visual, puedes empezar con una reflexión auditiva para pasar a la siguiente. Así para que vayamos dando oportunidad a todo el grupo. Y por último, tenemos nosotros esta opinión que nos plantea a nosotros este experto, ¿no? Este experto nos dice a nosotros que hay que explicar las cosas con claridad. Destacó que la manera en que los estudiantes aprendían dependía en parte de la manera de proceder de los profesores en el salón de clases. Nos plantea 5 estrategias. Estas estrategias que desarrolla una educación de Nueva Zelanda, este autor John Hattie, realizó un ensayo sobre cómo aumentar el impacto del aprendizaje. Su objetivo era que los profesores pudieran comprender mejor el proceso de aprendizaje a través de los ojos de los estudiantes. Hattie, en un proceso de investigación de 15 años, nos dice a nosotros, podemos tomar en cuenta estos 5 pasos. Y con esto cerramos nuestra clase. 1, debemos permitir el intercambio de ideas entre los estudiantes. Ser conscientes de que cada uno tiene su propia experiencia, viene con su propia mochila, podríamos decir así, y que debe tener una opinión determinada y hay que respetarla y hay que buscar esa interpretación de esas ideas. Segundo, explicar las cosas con claridad. Ahí recuerdo algo que nos mencionaban hace un momento, que nos decían también no solamente agarrar un lenguaje técnico, sino también tener una capacidad de poder hablar con claridad con los estudiantes, que sea un mensaje mucho más certero, no tan difícil de digerirlo. Tercero, realiza evaluaciones sobre el proceso de formación. Una cosa es hacer evaluación sobre el contenido y otra cosa es hacer sobre el proceso. Este segundo del proceso quiere decir que te evalúen qué les ha parecido la forma de organización de la actividad, cómo les ha parecido el inicio, cómo les ha parecido la participación y el cierre que hayamos tenido. Lo puedes hacer por clase como lo puedes hacer por unidad temática. Una unidad temática nos va a implicar a nosotros
no solamente una clase, tal vez 2 o 3 clases. Y al final puedes tener esta valoración del proceso de formación. Un cuarto, nos dice Hatie, haz devoluciones siempre que puedas. Las devoluciones tienen que ver mucho también con las retroalimentaciones. Recibes un trabajo, no solamente es entregarle el trabajo con respuesta y decir, ahí están mis observaciones. No. De todos los trabajos que hayas revisado vas a encontrar comunes, común denominador, en algo en que les haya faltado o algo en el que todos hayan acertado. Realiza esa devolución hacia todo el grupo. Una mayoría enfocó de esta manera. Una minoría tuvo este otro tipo de enfoque. Podemos mencionar que los resaltantes es, ya estás haciendo la devolución. Y por inferencia, los estudiantes van a saber dónde han tenido mayores aciertos y dónde no. Ese es el cuarto punto que John Hattie nosotros nos orienta a que podamos realizar. Y el quinto, fomenta la autosuficiencia de tus estudiantes. Tenemos estudiantes que permanentemente están preguntando que si el tipo de letra, que si el espacio, los márgenes, que por favor no voy a ir o que voy a estar o que voy a, que más trabajo puede dar. Es interesante por parte de la motivación que tienen, pero también hay que ayudarles a tomar decisiones. A ver, dime tú cómo puedes realizarlo. No hacer trabajos tan estructurados en el cual limiten o sean castrantes a la creatividad, sino que busquemos que ellos tomen decisiones, que sean autosuficientes y que pongan sus propios tiempos. ¿Hasta cuándo se concluirá algo en el marco del cronograma y de las posibilidades, ¿no? Pero siempre empujando a que ellos puedan tomar una decisión sin perjudicar la estructura global de una organización pedagógica que tienes en la clase. Entonces, señores maestrantes, espero que esta clase haya sido de utilidad, que hayamos podido clarificar algunas cosas, que hayamos tenido contenidos también nuevos que puedan ser aplicables en nuestra clase y principalmente que sean de utilidad. Hemos concluido la sesión sincrónica de esta semana y les deseo que tengan un buen fin de semana y aquellos docentes que son la mayoría de la Universidad Nacional Siglo XX, hacerles una vez más extensivo mis saludos y felicitaciones por su próximo onomástico. Que les vaya muy bien y muy buenos días. Buenos días, Hasta doctora. luego, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias por la clase, Hasta luego, doctor. doctor.